LC hemos hablado sobre este tema. Esto es una idea general que les doy y que es importante. Es importante que ustedes lean porque estamos resumiendo muchos capítulos y lo único que les doy son ideas generales para que ustedes con paciencia y en su casa puedan leer. No sé si ven la presentación. Sí, doctor, está cargando un ratito. Ya, ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ya, listo. Veamos esto. Listo. Entonces, distancias de presentación. Ustedes deben saber, no sé si ya les dan las clases de parto eutóxico, entre comillas, porque es lo que se considera la presentación de vértice. Deben tomar en consideración que durante el parto, la cabeza, haciendo un recordatorio, la cabeza del bebé se dispone en forma que la salida del canal de parto sea la más adecuada. Pero existen ocasiones, como en estos casos, de diferentes distocias, que voy a hacer un resumen rápido, varía y comprometen el desarrollo normal del parto y que en algunos momentos se tiene que llegar a lo que es la cesárea, ¿no? Normalmente, el trabajo de parto normal es cuando la cabeza fetal está flexionada, y cuando no sucede eso tenemos la modalidad, la presentación de cara, la presentación de frente, la presentación de bregma, y en algunas situaciones cuando está atravesado tenemos una situación normal de transversa, una situación de oblicua o en presentación de nalga. Esas son las principales presentaciones, anomalías de presentación que se puede presentar. Entonces, es importante saber, entonces, en el transcurso del embarazo, la cabeza se encuentra por encima de la pelvis, normalmente en una actitud indiferente, es decir, entre la flexión y la extensión. Y al inicio del trabajo de parto, ahí es donde la cabeza del feto, principalmente en las multíparas, porque en las primerizas ya la cabeza fetal ingresa a la cavidad pélvica y la barbilla del feto se aproxima al tórax. Esa es una actitud de flexión. Esto sucede en aproximadamente el 95% de los casos, pero el 5% esta flexión no ocurre y la cabeza puede persistir en una situación de flexionada, es decir, extendida, y que no va a impedir el trabajo de parto normal. Entonces, por eso debemos recalcar, y les recalco a ustedes, que el diagnóstico, si ustedes me han entendido que estamos hablando del trabajo de parto, entonces debemos recalcar, y les debo recalcar, que el diagnóstico principalmente de las presentaciones anormales, estamos hablando de presentación cefálica, se hace cuando el trabajo de parto está avanzado. A diferencia de la oblicua, a diferencia de la transversa y a diferencia de la pelviana o podálica, que podemos hacer el diagnóstico antes del inicio del trabajo de parto a través de las maniobras de Leopold, las otras sí, las presentaciones cefálicas, sí generalmente se hace el diagnóstico en el trabajo de parto. Y entonces, podemos tener, como hemos dicho, la presentación de cara, que es la deflexión es máxima, y la de frente es una deflexión pronunciada, y la de bregma es un intermedio. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, vamos a ver, como pueden ver ustedes, ahí tenemos la presentación de cara, la presentación de frente, la de bregma, la pelviana y la transversa. En términos generales, es lo que vamos a tener una idea clara en esta clase. Entonces, ¿qué podemos decir como una presentación? La distocia, en términos simples, es una definición de dos palabras, es un parto difícil. Por tanto, esta es la dificultad para que haga un buen avance en la progresión del parto. Y en estos casos puede ser un avance lento o tórpida y puede ser originado por trastornos anatómicos, puede ser tanto maternos como fetales, o en algunos casos por los anexos ovulares, lo que va a determinar una distocia entre la presentación y el conducto del parto.
Pero, para que hagamos un repaso rápido, las distocias pueden ser producto de 4 anomalías diferentes: de la fuerza expulsiva, de la presentación, de la pelvis ósea materna y los tejidos del aparato reproductor. Entonces, estas anomalías en el trabajo de parto es producto de 3 anomalías principalmente que son mecánicas: las de la potencia, o sea, la fuerza de contracción, del pasajero y del conducto de paso. Todo esto fácilmente nos va a llevar a la distosia. Como pueden ver, la contractibilidad uterina, si es que está alterada y la fuerza expulsiva está alterada, alteramos la potencia. Esta potencia alterada puede alterar al pasajero, en este caso es el feto. Y este feto, si encuentra una pelvis no adecuada, vamos a tener problemas del conducto de paso. Entonces, en definitiva, como pueden ver ustedes, las distocias en general pueden ser de la potencia del pasajero y del conducto del paso. En este caso, vamos a hablar principalmente del pasajero en la posición que se presenta el feto. Entonces, para poder nosotros evaluar al pasajero, en este caso estamos hablando del feto, tenemos que es importante que ustedes no se olviden de conocer al feto, porque si ustedes no conocen las características básicas del feto, y si ustedes han visto en la presentación de vértice, tenemos diámetros que se presentan, entonces ustedes tienen que tener el conocimiento de estos diámetros para saber si la cabeza fetal se adecua al extremo superior de la pelvis. Porque un feto demasiado grande, un feto con cabeza grande, principalmente, ¿qué va a ocasionar? Que no haya un buen pasaje a través del canal del parto y pueda tener un trabajo de parto lento, puede haber detención de trabajo de parto o puede presentarse lo que hemos hablado, las diferentes variaciones de presentación en relación a la flexión y a la deflexión. Todas estas alteraciones, ¿a qué nos van a llevar? A 2 situaciones. Una que, si hablamos desde el punto de vista morfológico, tenemos 2 polos, el polo cefálico y el polo pelviano. Entonces, en el polo cefálico, que vamos a tener pues de los problemas de la presentación de cara, de la presentación de bregma y la presentación de frente. Y en el pelviano, que ya sabemos que exponen las nalgas al estrecho superior. Y posteriormente tenemos los otros segmentos de hombros, que puede ser cuando se presente traversa, que es el punto de reparo, y las nalgas cuando hemos hablado de la presentación de nalgas. Entonces, viendo esta situación, podemos encontrar la presentación de vértice, como ustedes pueden ver, es una posición flexionada, ¿no? Se puede decir que el mentón desaparece entre los brazos del feto. La de bregma, que es ciertamente indiferente, no hay gran pegada del mentón hacia el tórax del feto. La de frente, si ustedes ven, es una deflexión, y la de cara es una deflexión extrema, que es una máxima deflexión, la de cara, que va a impedir el buen pasaje del parto. Entonces, considero que es importante para que ustedes vean la presentación de vértice y la presentación máxima de flexión de cara, que es la que vamos a conversar. No sé, ¿están escuchándome o no? Sí, doctor, sí se escucha bien. Ya está, perfecto. Entonces, para un repaso rápido, porque eso creo que ya lo han hecho, pero tenemos que tener una idea. En la presentación de vértice, como dijimos, está entre el 95 y el 96% de todos los partos. Es la presentación cefálica, donde hay buena flexión, como pueden ver ustedes. El feto tiene una actitud flexionada generalizada, el mentón pegado al esternón, y presenta el hueso occipital a la pelvis materna. El diámetro que presenta es el occipito bregmático, tiene un promedio de 9.5 centímetros. Por eso les decía que es importante que ustedes conozcan los diferentes diámetros del feto y de esa forma poder
entender, al comparar con los diámetros de la pelvis, que el feto puede pasar a través del canal del parto. En los casos del vértice, bien, el punto de reparo es la fontanela posterior y la línea de orientación es la sagital o la interparietal. Eso creo que ustedes lo conocen muy bien porque ya ustedes seguro que lo han repasado o lo han hecho con otro de sus profesores. Entonces, teniendo esa idea general, podemos hablar de la presentación de cara. En relación a la presentación de cara, hemos dicho, es una variedad de presentación de vértice en situación longitudinal con un grado de flexión máxima de la cabeza fetal. Eso es la idea general. Entonces, el parto de cara, lo bueno es, en todo lo malo, que el parto de cara presenta el 0,1 al 0,3% de todos los partos. Entonces es un porcentaje mínimo. Casi siempre es el resultado de una presentación de frente que se ha direccionado completamente en el curso del trabajo de parto. Eso es muy importante que ustedes tengan en consideración. Y las razones de su presentación pueden ser de 3 causas: maternas, fetales y ovulares. En las causas maternas ven estrechez pélvica, multiparidad, oblicuidad del útero, fetales, malformaciones fetales, bocio congénito, el 60% son malformados, tumores de tejidos blandos del cuello fetal, circular de cordón, principalmente doble circular de cordón, hidrámenos, placenta previa e inserción baja de placenta. Como dijimos al principio, el diagnóstico generalmente de estas presentaciones de vértice se hacen en la fase, en el trabajo de parto, es verdad, pero ustedes tienen que tomar en cuenta algo que es muy importante. ¿Y cuál es lo muy importante? Que ustedes tienen que hacer un buen control prenatal, porque ahora lo que se está propugnando es tener un buen control prenatal, y este control prenatal nos va a servir para hacer todos esos diagnósticos, porque una estrechez pélvica las podemos hacer a las 37 semanas, multiparidades antecedentes y así todas las causas, para no reincidir nuevamente, pueden hacer un diagnóstico que les puede sospechar que en el trabajo de parto podría presentarse alguna de estas alteraciones en la presentación, y puede ser tanto cara o frente preferentemente. Entonces, eso es importante que ustedes tomen en consideración. Asimismo, ustedes pueden ver algunas imágenes en las que ustedes vean el bocio, el higroma quístico, las alteraciones cefálicas, las macrosomías, las malformaciones dolicocefalia, hidrocefalia, anencefalia, que también pueden hacer variar la presentación en función de que cuando empiece el trabajo de parto, de la naturaleza humana determinó que ya es tiempo que salga y busca la mejor posición para adecuarse a salir, no importando si en algún momento puede producirse alguna variación en la presentación. Y acuérdense que cuando en los albores de la medicina muchas madres morían y muchos fetos morían porque al presentar una presentación anómala no tenían la alternativa en un momento utilizar algunos equipos como pueden ser los forceps, como pueden ser los vacuum, o al final de cuentas una cesárea, que en esos tiempos no se dejaba en la naturaleza para que progrese un parto. Tenemos también las causas ovulares, el hidrámeos, la placenta previa, circular de cordón, que tienen que ver también, como ven ahí, generalmente una doble circular de cordón, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora tenemos muchas armas para poder, entre comillas, predecir la posibilidad de una presentación de cara, porque tenemos mucha ayuda a través del ecógrafo, ¿no? Y tenemos 3D, 4D, 5D actualmente, y entonces nos va a ayudar mucho en hacer un buen diagnóstico en forma prenatal, anticipándonos a estas posibilidades de variación de presentación. Entonces, ¿cómo evaluamos?
Entonces, en la presentación de cara, la actitud es una deflexión máxima. ¿Ok? El punto de guía corresponde a la pirámide nasal con sus orificios. El mentón es el punto de diagnóstico y de acuerdo a ello considerar la nomenclatura que es mento-ilíaca y siendo el diámetro de encajamiento el segmento bregmático que mide 9.5. Entonces, eso es importante en función a comparar con su pelvis, que ya ustedes deben saber los diámetros de los mismos. En la pelvis ustedes tienen que considerar siempre, seguro que han hecho pelvimetría, el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. En esos diámetros es importante conocerlos para que ustedes puedan analizar si el bebé va a poder pasar a través del canal. Y las variedades de presentación, mento ilíaca anterior, mento ilíaca derecha anterior, mento ilíaca izquierda anterior, o sea, son diferentes variedades de acuerdo a la pelvis y ustedes pueden hacer al tacto y en función a la posición de la cabeza fetal pueden hacer dicho diagnóstico. El diagnóstico teórico de la presentación de cara realmente es difícil y se los he escrito casi todo para que puedan estudiar de frente de ahí y tengan como un resumen, pero es importante, esto puede ser un resumen para el repaso para el examen, pero siempre deben leer sus libros para mejor entendimiento, como les he dicho acá, es una idea general. Entonces, el diagnóstico de la presentación de cara es difícil y con frecuencia, 1/3 o los 2/3 no se realizan hasta el periodo expulsivo del parto, como les dije al principio. Los hallazgos de la exploración física pueden sugerir una presentación de cara sumado a los antecedentes obstétricos en los controles prenatales. El punto de auscultación del foco fetal está elevado debido al menor descenso de la presentación. Deben tomar en cuenta que cuando el parto ya empieza el trabajo de parto, la presentación que se llama debe estar baja. Y entonces, en estos casos, la presentación, el polo cefálico está alto, por tanto, el dorso también está alto, y de esta forma ustedes encuentran un latido cardíaco elevado. Las maniobras de Leopold pueden proporcionar algunos datos. La presentación fetal está alta. Gran parte de la cabeza está por encima del pubis. La prominencia del occipital está más alta que la frontal. El signo del hachazo es aquel que está definido por una profunda depresión entre el dorso del feto y la prominencia occipital. ¿Por qué? Por el grado de deflexión. El dorso del feto puede estar cóncavo más que convexo. Eso es en el diagnóstico. Ahora, esto es muy importante en función de que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se escucha. Ya, sí, sino que se Sí, congeló el... doctor. Ya. Entonces, esto es muy importante en su examen de Leopold, pero definitivamente no podemos decir que ustedes tienen que hacer un diagnóstico de presentación de cara por Leopold. Para nosotros que manejamos los pacientes todos los días, es difícil, porque definitivamente hay muchos factores, y uno de los grandes factores es la poca colaboración de la paciente en el trabajo de parto. Si es una paciente muy obesa, entonces nos va a desvirtuar la anatomía materna y la posición fetal, por tanto, muchos de esos diagnósticos no se hacen por maniobra de Opel, sino por tacto vaginal. Entonces, ¿qué hacemos? En la palpación, como se dice en una presentación cefálica, sí. Al tratar de buscar la frente, encontramos una tumoración redondeada. Es una presentación alta y encontramos el dorso y, como he dicho, la cabeza alta. Y los latidos cardíacos se auscultan mucho más arriba de lo que se acostumbra en una presentación de vértigo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar mucho en la presentación de cara? El mentón, palpar los labios, la pirámide nasal, los orificios nasales, una saliente blanduzca como las nalgas, que son las mejillas, y los globos oculares redondeados. Muchas veces, cuando estas pacientes están en trabajo de parto, eso deben tomar en cuenta ustedes,
¿Qué pasa? Que se dematiza el feto, la carita del feto, y muchas veces, algunas veces, pueden confundir como si fuese una presentación de nalga. ¿Por qué? Por el edema en la cara, y que muchos lo consideraron y algunos le pusieron hasta nombre. El edema en la cara, y que lo puede confundir como depresión pelviana, le llamaran el error de Payot. ¿Ya? Eso es importante que toman en cuenta. Entonces, muchas veces hasta nosotros nos cometemos ese error, por eso que es importante las evaluaciones previas al trabajo de parto. El mecanismo los voy a pasar rápidamente porque estos mecanismos no es nada del otro mundo, porque definitivamente el mecanismo de parto y los tiempos del parto son los mismos en todos los libros y en todas las clases de obstetricia o de cualquier otro tipo de semiología. En el primer tiempo es la acomodación del polo cefálico al estrecho superior. Entonces, eso es importante porque hay orientación hacia el oblicuo izquierdo, el polo fetal, es amorinamiento y reducción de la deflexión, y es lo que va a presentar el segmento bregmático, que es 9.5. En el segundo tiempo, como ustedes pueden ver, se observan dos ovoides unidos paralelamente, el cefálico y el producido por el tronco, o sea, que están muy pegados, entonces los consideran como dos ovoides. La cara desciende y se encaja en el mismo oblicuo que se orientó. Cuando la cara no rota hacia adelante, el encajamiento es imposible. Entonces, normalmente cuando la cara rota hacia adelante, se puede producir encajamiento y en algunos casos se puede hacer una tensión de parto vía vaginal. Pero cuando la cara no rota y se pone en posterior, definitivamente se produce un enclavamiento y eso tiene que terminar en cesárea, a no ser que sea un feto muy chiquito. Pero eso es raro. Normalmente se termina en cesárea. En el tercer tiempo, luego de ingresar la cabeza a la pelvis, se produce el descenso y la acomodación al estrecho inferior. Paralelamente, los hombros fetales a que se acomodan al estrecho inferior. O sea, es el descenso sobre un túnel, y estamos hablando del estrecho superior, medio inferior, imagínense. Entonces, cuando la cabeza está produciendo el descenso al estrecho medio, los hombros se están acomodando al estrecho superior en el oblicuo, y generalmente se acomoda en el oblicuo. Deben tomar en cuenta que el diámetro oblicuo del estrecho superior es mayor que el derecho. Por eso que cuando el feto se acomoda al derecho, el trabajo de parto dura más, porque es más lento, porque tiene cierta dificultad al descender, no como en el diámetro oblicuo, que es un poco mayor. En el cuarto tiempo, si consideramos, en este momento se produce el desprendimiento de la cara y observamos en el introito vaginal el mentón, la nariz, la boca y el ojo. Los ojos. Y como ustedes pueden ver en la figura, es una rotación anterior. Por eso puede atenderse el parto vía vaginal. Si es posterior, no, porque en la parte occipital va a quedar enclavada. Entonces, cuando ya la cara aparece a nivel del introito vaginal, ¿qué vemos? El segundo tiempo de los hombros, descenso y encajamiento simultáneamente en la excavación pélvica. En el quinto tiempo, la cara se exterioriza a través de los genitales y al producirse la rotación externa de restitución, se presenta la acomodación de los hombros al estrecho inferior para luego producirse el parto, ¿no? Entonces ya continúa como un parto normal. Entonces, el gran problema es en el estrecho superior, en el estrecho medio, y en el cual la cara fetal tiene que rotar anterior para poder en alguna forma atender el parto. Si esto no rota y se queda en posterior, deben tomar en cuenta que hacer el caso ustedes y ven en posterior, esto es para que programen inmediatamente una cesárea y no esperar un parto, porque no va a responder. Ahora, si esta paciente han hecho un diagnóstico de cara y ha hecho una rotación anterior, pueden esperar un trabajo de parto. Sí, estamos hablando de un feto en promedio 3.300, 3.400,
no se le recomienda por encima de 3.500, 3.600, porque definitivamente el feto es un poco más grande y la rotación no es imposible, pero es más difícil. Entonces, es muchas veces programar desde un inicio una cesárea. En general, si lo dejamos a una evolución espontánea, el trabajo de parto es más largo, por eso es paciencia. Los desgarros perinales son más frecuentes por la forma en que sale la cara, por la mayor circunferencia de encajamiento y por tanto existe mayor distensión del canal. Por tanto, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Cuando es de cara y van a atenderlo, hacer una episiotomía grande o hacer una doble episiotomía, porque es preferible reparar lo que ustedes han cortado a que reparen lo que ha explotado. Entonces ahí es, y no solamente es eso, sino ese riesgo que han desgarros hasta de 4º grado y que comprometan la mucosa del esfínter anal. Entonces en esos casos es preferible hacer una epi grande o, como les vuelvo a repetir, 2 epis, una izquierda y una derecha. No les recomiendo mucho la media porque se puede correr, no porque ustedes hicieron el corte mal, sino lo que pasa que como ya encuentra unas líneas de discontinuidad, puede extenderse hasta el recto y ahí ha caído el compromiso de la mucosa rectal. Entonces, la compresión del polo cefálico originado en el feto puede conllevar hemorragias meningias. Definitivamente eso es importante. ¿Por qué? Porque entonces la cabeza fetal sigue golpeteándose en el canal del parto y se ha visto que en algunos no se ha visto realmente qué consecuencias grandes puede dar, pero sí se ha encontrado en fetos que fallecieron y hacer autopsia, hemorragias meningias, y las consecuencias tendrían que verse a futuro en la evolución de 2, 3, 4, 5 años posteriores. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A un pronóstico. El pronóstico materno empeora debido a un mayor intervencionismo. Por eso les dice que hay que ser muy expectantes y tener paciencia. Y como puede haber desgarros, puede haber compromiso, hay que hacer epis más grandes, puede haber laceración del canal vaginal, las infecciones puerperales son muy frecuentes. Entonces, la morbilidad aumenta en comparación al parto de vértice. La morbilidad perinatal está discretamente incrementada entre el 1 y el 5%. Y son frecuencias del aparato respiratorio por compresión de las vías altas del bebé. Puede haber conjuntivitis, infecciones de la cara, rinitis, una serie de complicaciones. Por eso se puede intentar el parto vaginal generalmente cuando ustedes están en zonas alejadas, pero mucho de las decisiones en hospitales o que hay posibilidad de hacer intervención quirúrgica, ya no, muchas veces no se les dé ese chance, sino que se programa normalmente para una cesárea. Ahora, el diagnóstico diferencial tenemos con la presentación, ¿cuáles son las dos que más nos interesan? La de frente y de Bregman, ¿no? Con la presentación de Bregman tenemos que está en función al grado de deflexión, ¿no? Y entonces ahí vemos la facilidad de evaluar fontanela, frente y nariz sin alcanzar el mentón en la de frente, ¿no? Con la presentación de Bregman, que se llama nunca con los dedos van a alcanzar la bregma, que definitivamente eso puede ir variando en función a la presentación durante el transcurso del canal del parto. Entonces, con eso podemos terminar y decir que la presentación de cara es una presentación de alteración en la presentación de vértice y que definitivamente cuando rota a anterior pueden ustedes dar chance expectante para un parto, pero si no rota y queda enclavada, si no rota, la posibilidad de enclavamiento es muy alta y preferible cuando no rota, ustedes programen una cesárea. Pasamos a la presentación de frente. Entonces, como ven, es otra variedad de vértice. En la presentación de vértice es una presentación longitudinal y que, a diferencia de la presentación de cara, es en que el cuello se arquea en el grado máximo de deflexión de la cabeza, de manera que primero que se presenta es la cara. En la presentación de frente el cuello se arquea menos y la de frente se presenta primero.
en general. Entonces, normalmente, en la presentación de cara, muchos fetos cuando son pequeños, y eso tienen que tomar en cuenta, por eso a veces hay que ser algo expectante, pueden presentarse en cara o de frente cuando son pequeños los fetos, cuando la cabeza es pequeña, y en el transcurso del trabajo de parto se acomodan a una presentación de vértice normal. La frecuencia es casi parecida a la de cara, es 0.05 a 0.1% de todos los partos, y la etiología es la misma de todas las actitudes deflexionadas. Por eso, como les decía al principio, es importante que hagan sus controles prenatales. O sea, igualito tenemos en estos casos, como hemos visto, estrechez pélvica, multiparidad, malformaciones fetales, tumores, higromas, placenta previa, alteraciones del cordón, doble circular. Es igual que en la presentación de cara. La actitud es una deflexión moderada. El punto de guía es la nariz. El punto de diagnóstico es la frente. Y la nomenclatura es frontoilíaca. Frontoilíaca derecha anterior, frontoilíaca derecha posterior. Y el diámetro de encajamiento es el segmento bregmático, y si ustedes dan de cuenta es 13.5. Entonces es un diámetro que dificulta o enlentece mucho el descenso y encajamiento. Entonces, ¿cómo hacen el diagnóstico? Se toca la fontanela anterior. En estos casos, y no se alcanza la fontanela posterior. Entonces, ese es el diagnóstico que ustedes manejan. Entonces, tacta la fontanela anterior o la fontanela mayor y no pudiendo pasarse la fontanela posterior. Entonces, en este tipo de presentación, como puedes ver, la nomenclatura que se utiliza es la frontoilíaca izquierda, la transversa o la derecha. Y todo está en función de la presentación, de la posición del feto, para que ustedes puedan decir ilíaca izquierda o derecha. Igual que en la presentación de cara, tenemos el mecanismo del parto, el primer tiempo acomodación en el estrecho superior, el segundo tiempo encajamiento y descenso, que es muy lento, y el tercer tiempo acomodación al estrecho superior, rotación, la nariz hacia adelante. De lo contrario, se produce igualmente enclavamiento. Normalmente, cuando ustedes hacen un diagnóstico de presentación de frente, lo que yo les recomiendo es preferible de una vez no dar chance, como en el caso de la presentación de cara, no dar un chance a un trabajo de parto, por más lento que sea, sino lo que yo le recomendaría, si han ya hecho un diagnóstico de presentación de frente, realizar una cesárea en el momento que ustedes diagnosticaron. No dense el chance, como en la presentación de cara, si ha rotado, en hacer un parto expectante. Entonces, en la presentación de frente, como ustedes pueden ver a la evaluación, van a darse cuenta que pueden presentar que en la cabeza fetal hay una tumoración que se produce por las deformaciones plásticas para acomodarse al estrecho superior, pero si presenta encabamiento y es desfavorable, es necesario hacer la cesárea. Por eso que apenas ustedes diagnostican, vuelvo a repetir, frente, cesárea. El pronóstico es desfavorable y la conducta es cesárea, como se vuelvo a repetir. El mecanismo de trabajo de parto, como seguíamos avanzando, hay un cuarto, el desprendimiento y flexión de los parietales, deflexión de la cara, rotación externa y restitución, y paralelamente hay el descenso de los hombros, que concuerda con el cuarto tiempo de la presentación de la cara, y el tercer tiempo corresponde al quinto tiempo de la rotación interna y restitución. O sea, todo es un mecanismo de descenso a través del canal del parto. Entonces, en conclusión, podemos decir que en la modalidad de frente, apenas ustedes hacen el diagnóstico, no deben esperar
el trabajo de parto, aunque haga una rotación anterior, preferible es cesárea de frente. Cara, pues, si rota anterior, podemos darle chances dependiendo de la evaluación previa del feto, el tamaño del feto y las características de la mamá. Sigamos, en la presentación de Bregma o sincipucio, es una presentación de cefálica, pero, como ustedes ven, una deflexión ligera o actitud indiferente, lo que hace que la circunferencia de la cabeza sea ligeramente superior a la de vértice. Sí, por eso es la dificultad. Pero en la presentación de Bregma podemos tener la opción de que puede acomodarse en vértice puro, puede pasar a frente o puede pasar a cara. Y los factores etiológicos de la presentación de Bregma son igualitos: maternos, fetales y anexiales, ¿no? Pelvis plana, tumores o inclinación anormal del útero, prematuridad, fetos pequeños, porque como la cabeza es chiquita, entonces se acomoda indiferentemente y entra como si fuese un embudo. Braquicefalia, inserción baja de la placenta, pasero de inserción baja, placenta previa. O sea, casi todos los factores que en este momento ustedes tienen la posibilidad, que antes no existía, la posibilidad que tienen más del 60% de poder hacer un diagnóstico ecográfico que les va a ayudar mucho. Aproximadamente esta presentación es el 1% y depende mucho de la, ¿por qué les he puesto depende mucho de la fuente consultada? Porque ahora en el hospital, por ejemplo, tenemos mucho parto prematuro. La razón, estamos evaluando, no podemos echar toda la culpa al COVID, pero definitivamente hacer parto prematuro son bebés pequeños, diámetros pequeños, y entonces pueden ingresar a la pelvis como si fuese un embudo. Eso es un factor, ¿no? Pero como les vuelvo a decir, hay que estudiar un poco más. Y la etiología son las mismas que las que hemos mencionado, ¿no? Entonces, al efectuar normalmente el examen obstétrico y evaluar el feto, se le encuentra, que hemos visto, en una actitud indiferente. El punto de guía es el ángulo anterior de la fontanela. El punto diagnóstico es la bregma y es bregmo ilíaca, y el diámetro del germinante es occipito frontal, que son 12 centímetros, por eso que ingresa casi exacto al estrecho superior. Entonces, el diagnóstico: se toca la fontanela anterior, no se alcanza la fontanela exterior. Eso es importante porque pueden ir en la pregunta examen. Se toca la fontanela anterior, mas no se alcanza la fontanela posterior. Y como pues ven ustedes, y esas diapositivas se las voy a dar a ustedes, se las voy a mandar mañana, creo, a su delegada. Entonces, son las diferentes variedades, ¿no? Sincipo ilíaca izquierda anterior, posterior, derecha posterior, transversa, transversa, ¿no? Ahora, la más común es la sincipo ilíaca izquierda anterior. Como hemos dicho desde el principio, ahí el mayor diámetro es el izquierdo, oblicuo izquierdo, entonces definitivamente el feto busca su mejor posición, y la gran mayoría son la izquierda anterior. Entonces, el mecanismo de trabajo de parto es igual: el primer tiempo, segundo tiempo, encajamiento, acomodación en el estrecho inferior, y siempre cuando está produciéndose el segundo o tercer tiempo de la presentación de mecanismo de trabajo de la cabeza, encontramos a los hombros que se van acomodando al estrecho superior y en los oblicuos correspondientes, ¿no? El cuarto tiempo va con el segundo tiempo de hombros, el quinto tiempo con el tercer tiempo de hombros. Y como ustedes pueden ver, y si ustedes hacen un cuadro comparativo, siempre va de la mano el descenso de la cabeza, la acomodación y desprendimiento de los mismos, con la acomodación, descenso y encajamiento de los hombros. ¿Qué podemos encontrar? Tumoración, deformaciones plásticas. ¿Y qué vamos a encontrar? Un tumor serosanguinolento como tipo de torre, o sea, es como un embudo. El parto es prolongado, que puede presentar desgarros. ¿Y cuál es la conducta? Generalmente cesárea. Ustedes dirían, sí, pero ¿por qué cesárea? Porque como ingresa como un embudo, muchas veces no rota, y entonces también es uno de los factores en que se indica preferible hacer una cesárea. Entonces,
¿Qué recomendamos en estos casos? Yo le recomiendo realizar la atención de parto en un centro médico, si es que van a atenderlo el parto siendo un bebé pequeño, que posee un centro quirúrgico especializado, una sala de recién nacidos, que existe una vigilancia o que complemente su trabajo de parto junto con un neonatólogo o un pediatra para para prevenir o evitar cualquier complicación. Y antes se utilizaba mucho los forceps, y se los he escrito acá, forceps o espátulas, cuando la presentación se detiene. Pero una cosa que es importante y quiero que sepan ustedes, antes se utilizaba, ya creo que ni lo conocen y pocos lo conocerán, los forceps altos, medios y bajos. Los forceps altos, se puede decir, traían desde el ingreso de la pelvis, el estrecho superior, pero a través de la vagina, lo traían al feto, el medio a través del estrecho medio y el inferior solamente se utilizaba los forceps de salida, las cucharas para jalar la cabeza. Actualmente, si ustedes leen ahí, solamente se recomienda por debajo del tercer plano de Hooks, o sea, por debajo del estrecho inferior, porque definitivamente los forceps se sacaba al bebé, pero se tenía muchas complicaciones. Había ruptura de parietales, ruptura de orejas, traumatismos occipitales, y por eso generalmente se recurre a la cesárea para evitar las complicaciones fetales y también maternas, porque teníamos que hacer una episiotomía amplia para poder colocar las cucharas de forceps y poder extraer al feto, ¿no? Ahora, si ustedes no tienen esos recursos, pueden, si es un feto pequeño, deben ser igual expectantes. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto es lento, a veces requiere instrumentación obstétrica si es dificultosa la rotación y la salida de cabeza. Por eso les decía, hay los forceps, hay los vacuum, pero definitivamente cuando ustedes hacen un diagnóstico inicial y considerando que estén 4 o 5, pongamos la dilatación, y como les hemos dicho al principio, que es un parto, un trabajo de parto muy lento, traten, si no tienen los medios quirúrgicos, traten de derivar inmediatamente a esa paciente para evitar la morbilidad y mortalidad tanto materna como fetal. En la presentación, si hablamos ahora de presentación de hombros, y como les decía, esta es una maratón porque tienen que leerlo despacio esto, si no les doy una idea. En la posición el feto tiene la cabeza en uno de los flancos del vientre materno y las nalgas en el otro lado, ¿no? Esta posición es muy habitual hacia la mitad del embarazo. ¿Por qué? Porque es la etapa en que los bebés giran como péndulo y van a acomodarse la cabeza al estrecho superior y las nalgas van a estar junto a la parrilla costal inferior, ¿no? Esto generalmente se presenta el 1% de los trabajos de parto de fetos a término. Entonces, si ustedes ven en la presentación desde hombros es transversa, haciendo una comparación longitudinal, entonces el polo abajo y el polo pelviano en la parte superior, el 99% de embarazos. En el transverso, ustedes ven, viene a ser el 1%, y normalmente puede estar en transverso a las 34 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes no pueden decir, señora, su bebé está en transversa y pues tiene que ser una cesárea. No. Ustedes tienen que tomar en consideración que a las 34 semanas es el momento en que el feto puede estar rotando y que después a las 35 o 36 ustedes pueden encontrar el polo cefálico hacia abajo y el pelviano hacia arriba. Y el oblicuo también puede encontrar antes de las 36 semanas. ¿Por qué? Porque pudo ser un transverso y que está terminando de posesionar la cabeza fetal en el estrecho superior. Entonces, antes de las 34 semanas, no den un diagnóstico claro que es transverso o es oblicuo. Esperen 1 o 2 semanas, porque no interesa si es transversa o es oblicuo a las 37, 37 y media semanas, porque todavía no inició trabajo de parto. Entonces, si encuentran a las 37 semanas o 38 semanas un transverso o un oblicuo, definitivamente la conducta puede terminar siendo una cesárea y ahí ustedes pueden dar el diagnóstico definitivo. Si señora, su bebé está en transversa
o en oblicua y posiblemente terminemos en una cesárea. Pero antes de las 34 semanas, tengan un poquito de precaución para dar el diagnóstico. Entonces, ahora, algunos consideran que la presentación transversa es un paso de la oblicua y la oblicua es un paso de la transversa. Por eso para algunos no existe oblicua, sino solo transversa en un proceso de cambio de pelviano a cefálico. Entonces, como hemos visto, son la extremidad cefálica y podálica ocupa los flancos maternos, la posición, la cabeza fetal, perdón. Bueno, sigamos nomás. La cabeza fetal, como ven, puede estar a la izquierda o a la derecha, no es ningún problema. Entonces, ¿qué se llama? La nomenclatura en estos casos se desvía a las denominadas clases. La cabeza ocupa el 75% en el flanco izquierdo, esos son los estudios que se han visto, y el acromen está al mismo lado de la cabeza en el punto de reparo. Las causas principales, tenemos causas fetales. Ya, les voy a retroceder ahí. La frecuencia es más frecuente en las multíparas debido a la mayor laxitud del útero y de los músculos abdominales. Entonces, el feto fácilmente se puede movilizar. El útero también disminuye su elasticidad y contractibilidad muscular, por tanto, el feto puede optar cualquier posición. Y como ven ahí, se calcula que las mujeres con 4 partos o más tienen una incidencia de 10 veces mayor que una primípara. Y otro de los factores de prematurez, un factor de prematurez también es la presentación oblicua, y generalmente la presentación de nalgas son más frecuentes en etapas intermedias del embarazo. Como hemos visto, entre las 26 y 27 semanas pueden encontrar la presentación de nalgas porque inicialmente el feto puede estar en nalgas, ¿ya? Y pueden quedarse en nalgas algunos o pueden otros evolucionar a una posición transversa. Las causas fetales, prematurez y embarazos múltiples, causas ovulares, polidramios y placenta previa. Definitivamente el polidramio es harto líquido, por tanto el feto tiene mayor posibilidad de movilizarse. El polidramio, la placenta previa, porque no deja que se acomode bien el feto, porque definitivamente evita que la presentación, en este caso cefálica, o la rotación que hace el feto pueda concluirse, ya que la placenta no deja rotar. La prematurez, porque son bebés pequeños, y entonces esto hace que el feto fácilmente se pueda poner en transversa, y los embarazos múltiples que ya hemos visto por la laxitud de los tejidos, tanto abdominales como uterinos. Entonces, el diagnóstico, si ustedes se dan cuenta, este es un diagnóstico que siempre es importante que tengan una idea. No voy a reparar mucho tiempo aquí, pero se los estoy poniendo para que lo lean, porque definitivamente les ha solucionado mucho el tiempo, no solamente a los médicos generales, sino a nosotros, los ginecobstetras. Una ecografía y nos hizo todo el diagnóstico. Es importante que vean esta diapositiva, pero que definitivamente, si ustedes ven en el trecho inferior derecho, el diagnóstico se confirma con una ecografía. Si se dan cuenta, todo lo anterior los ayuda, pero la ecografía supera los 5 puntos anteriores que he dicho. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace más fácilmente? Ante la sospecha que encuentre un feto en transversa, al apreciar un aumento del diámetro transversal del abdomen de la paciente, le mando a hacer una ecografía y ya tienen el diagnóstico. Pero se los he puesto ahí para que ustedes vean, si no tienen un ecógrafo, pueden hacer el examen obstétrico y en cierta forma ustedes pueden hacer el diagnóstico. Ahora, si hablamos de la evolución de una transversa, entonces, ¿qué vemos? Que definitivamente, debido a las contracciones uterinas, el cuerpo fetal es expulsado hacia la pelvis y es el hombro la parte que se presenta, ¿no? Y entonces, con la ruptura de las bolsas
y la penetración del hombro. El problema es que generalmente cuando se produce una transversa, por la presión anómala que hay, ¿qué va a llevar? Va a llevar que se produzca la ruptura de las bolsas ovulares. ¿Y qué va a ocasionar? Va a ocasionar que el brazo salga a través de los genitales y que va a producir una alteración en el descenso y definitivamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No va a poder expulsar el feto a través de genitales y lo que necesitamos es intervenir inmediatamente. Ahora, ¿cuál sería el pronóstico? Aún descartando, como les he puesto ahí, las consecuencias de un parto en transversa, pueden en algunos casos, cuando es un feto pequeño, dejarlo que evolucione espontáneamente. Y puede salir, pero generalmente son fetos ya que salen con alguna alteración, puede producir, en estos casos muchas veces a veces se tiene que fracturar hasta la clavícula y definitivamente preferible es intervenir una vez hecho el diagnóstico, una cesárea, y no dejar que evolucione espontáneamente. Y además un feto en transversa, apenas ustedes hacen el diagnóstico, intervenirlo si es que está a término o en su defecto, si es que hay algún riesgo. ¿Por qué? Son fetos generalmente se produce ese prematuro. Hemos dicho que la prematura es un factor. Al ser prematuro es un bebé pequeño que los riesgos de morbilidad son altos. La placenta previa también no va a dejar que pueda haber un parto vía vaginal. Un grande de los problemas es la rotura prematura de membranas. ¿Y a qué va a llevar? Va a llegar a un prolapso de cordón, y con el prolapso de cordón, y puede haber una compresión del cordón y a su vez producir hipoxia y muerte fetal. Entonces es preferible cuando ustedes vean ello, definitivamente les recomiendo ustedes hagan la cesárea y evitar que pueda complicarse este feto. Bueno, entonces, si ustedes ven, en algunos casos se ha visto que puede hacerse selección externa. Definitivamente, antes se hacía eso y también no solamente se hace en la presentación, en transversas, sino muchas veces se ha hecho hasta en presentación pelviana. ¿Cuál es el problema? El problema es que generalmente cuando son fetos pequeños, muchas veces lo que hacen es, como ven ahí en esa maniobra, suavecito tratarlo de girar al feto, y esto puede producirse bien, sí, pero muchas veces hemos visto que las causas de una transversa o una pelviana son generalmente por patologías fetales, maternas o ovulares. Entonces, imagínense si fuese un doble circular de cordón. Al tratar de girar de transversa a cefálica o de pelviana a cefálica, definitivamente podríamos producir, no vamos a producir una hipoxia, no va a haber traslado de sangre al feto y puede morir fácilmente el feto. Entonces ya las versiones externas no se recomiendan hacer porque definitivamente existe mucha protección ahorita materna fetal y definitivamente es preferible entrar a una cesárea. Entonces, definitivamente preferible es ustedes, como dice, realizar una cesárea y no jugar el riesgo madre-niño en estos casos. Y por último, para no cansarlos, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es una presentación. ¿Cuál? La presentación pelviana. La presentación pelviana, como último caso que hablamos de distocias, que podemos definirla como la situación longitudinal del feto en el cual el polo caudal se encuentra en contacto directo con el estrecho superior de la pelvis materna. Entonces, es la alineación polar del feto en la cual se presentan los glúteos fetales en el estrecho superior de la pelvis materna. La frecuencia es de 3 a 5%.
y como hemos visto que la presentación de Bercy es 95% y las otras van hasta 1%, el 3% se puede decir que lo ocupa la presentación pelviana, y como ven en esa imagen, el polo caudal está en el estrecho superior de la pelvis materna. ¿Cuáles son las causas? Tenemos multiparidad, estrechez pélvica, tumores del segmento, oblicuidad uterina, malformaciones uterinas, tumores extragenitales, estenosis pélvica, placentas de inserción baja. Como pueden ver, casi son los mismos factores en presentación. Si vemos causas fetales, prematuridad, embarazos múltiples, malformaciones cefálicas, hidrocefalia, anencefalia, en ovulares, polidranes, mala posición placenta, cordón umbilical. Si ustedes se dan cuenta, en todas las alteraciones en las distocias de presentación, tanto de vértice, transversa, oblicuas y pelviana, todas tenemos un 70 u 80% de las causas, a excepción de que se pueda presentar espontáneamente en el trabajo de parto, que pueden ser fácilmente diagnosticables en el control prenatal. No solamente por la clínica, sino por la ayuda ecográfica. Por tanto, ¿por qué motivo? Porque ahorita son estos fetos macrosómicos, tenemos el antecedente de una madre gran multípara. Entonces, si ustedes se acuerdan o leen sobre estos factores, ustedes pueden estar diciendo, no, esta paciente puede tener una presentación de cara, de frente, oblicua, pelviana. Entonces ya se van preparando para hacer ese tipo de atención o en su defecto derivarlo a un hospital que tenga un centro quirúrgico. Entonces, esas distocias de presentación, entre comillas, podríamos evitarse si hacemos un buen diagnóstico prenatal. Entonces, como hemos visto al principio, entre las 26 y 30 semanas se produce la versión interna espontánea, o sea que el feto gira del polo cefálico a la pelvis superior y el pelviano a la parte inferior, ¿no? Entonces, esto ocurre en un 50% en los fetos que se encuentran en pelviana, porque hay algunos fetos que desde el inicio se quedan en cefálica. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Que en la presentación podálica hace que el parto sea más complicado no solo para la madre, sino también para el feto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al retrasar la salida de 8 a 12 horas en una primigesta puede llegar a 16, 18 horas, entonces va a incrementar la morbilidad materna como la movilidad fetal, que se representa a través del sufrimiento fetal o muerte del feto. Entonces, ahora, la presentación pelviana podemos ver que puede ser diferente. El punto diagnóstico y guía es la cresta ilíaca fetal. El diámetro de encajamiento es vitrocanteriano 9.5. Si se dan cuenta, el diámetro vitrocanteriano es igual que el cefálico, o sea, por eso que puede ingresar. Si no, el problema es como entra primero las nalgas y no tiene esa capacidad de flexión y de flexión como la cabeza, por eso demora un poco más. Y la cabeza, se puede decir, es la que abre el camino a través del canal del parto. En este caso, las nalgas no tienen esa capacidad ni esa dureza para iniciar el trabajo de parto y abrir el camino y ayudar en la dilatación e incorporación y traslado a través del canal del parto, por eso que es dificultoso, pero el diámetro que presenta es el mismo. Entonces, tenemos, como ven ahí, nalgas francas, la completa. La franca es flexión de la cadera y fetal extendidos en las rodillas, como ahí pueden ver. Se presentan entre el 60 y 65%, o sea, el potito es lo primero que aparece. En la completa, la flexión de las caderas y las rodillas fetales, los muslos se encuentran en aposición en el abdomen y las piernas sobre los muslos, es un 5%. Y la incompleta, feto una ambas caderas flexionadas de manera incompleta. Como se dan cuenta, las francas son que presenta las nalgas primero, lo que podemos decir el potito, es entre el 60 y el 65%, y que es la que generalmente ven. Entonces, ustedes a través del tacto vaginal pueden encontrar qué tipo de presentación es. Entonces, en la presentación pelviana, el punto de diagnóstico es hemos visto la cresta ilíaca. El diámetro es el 9.5, el vitrocanteriano. El punto de orientación es el sacro fetal.
Entonces, si nos encontramos que es el sacro fetal, el punto de orientación, tenemos sacroiliaca anterior, transversa posterior, el sacro, o sea, el sacro del feto con el sacro de la madre, sacroiliaca derecha posterior, sacroiliaca derecha transversa y sacro. O sea, si ustedes pueden ver, manejen la cavidad, el estrecho inferior de la madre como un reloj y el estrecho y las nalgas como otro reloj que van encajando. Si va sacro a la al sacro del feto con sacro de la madre, sacro ilíaca posterior, ya sea derecha o izquierda. Y si es el sacro del feto con la región púbica, tenemos la anterior. O sea, más que todo solamente es una semántica que ustedes pueden manejar. Nada más. Entonces, por eso les digo, es fácil decir para mí, pero definitivamente tienen que leerlo y repasarlo y hacer. Si tienen una pelvis, sería importante que ustedes puedan ver la pelvis y manejarla. Si no, ¿qué se llama? Imaginariamente ir dándose cuenta cómo podría ser. Perfecto. Ya. Entonces, sigamos. Entonces, para que ustedes existen diferentes índices. El índice de Satushny-Andros, en el cual si encontramos menor a 3 o igual a 3 puntos, la vía parte debe ser a dominar. 4 puntos debe resolverse de acuerdo a la experiencia y 5 más puntos del parte vaginal es posible en prácticamente todos los casos. Si ustedes pueden ver, existen diferentes nomenclaturas en la cual ustedes pueden determinar. Y en el caso anterior que le está diciendo el índice Satushny, revísenlo, no les voy a decir en este momento, pero que definitivamente ya no se aplica mucho este índice. Lo que sí manejemos en la nomenclatura que para parto vaginal se recomienda, si ustedes hacen un diagnóstico de pelvis franca, puede ser un parto vaginal, una edad mayor de 34 semanas, entre 2.000 y 3.500, la cabeza fetal flexionada, y eso es difícil de determinar porque durante el descenso puede variar, puede ponerse como si fuese una presentación de cara. Ya, alguna otra patología, indicación materna o fetal para cesárea, por ejemplo, una placenta previa, un útero bicórneo, un doble circular, entonces definitivamente no, ¿no? Ya, y presentación de la madre, o sea, muchas madres, mucha gente en nuestro país que se le dice que está en pelviana, está la posibilidad de cefálica, de cesárea, muchas de ellas prefieren aguantar el trabajo de parto y llegar a última hora al hospital cuando estén 9, 8, 9 o ya para expulsivo, y definitivamente es casi imposible llevar a quirófano. Entonces, por eso dicen presentación de la madre en trabajo de parto avanzado y bueno, que no presentan sufrimiento fetal, ¿no? Y parto por cesárea, un feto mayor, no de 35.000, discúlpenme, de 3.500 gramos o menor de 1.500, la cabeza fetal expandida, ruptura prolongada de membranas. ¿Por qué ruptura prolongada de membranas? Porque el líquido es el que ayuda a desplazar al feto. En estos casos hay ruptura, la posibilidad de infección es alta y además no va a dejar desplazar muy bien al feto. La parte de presentación no encajada, primigrávidos, feto prematuro, feto con alteraciones, desaceleraciones, no, de por sí alteraciones del bienestar fetal y presentación pélvica incompleta. Definitivamente estas son todas las formas de que se puede realizar o atender un parto o una cesárea, ¿no? Ahora, definitivamente, si ustedes van a hacer una atención de parto, en forma espontánea, se les recomienda dejar espontánea. La palabra espontánea es muy importante en la atención de un parto en pelviana, en la que ponemos sin intervención. ¿Por qué les digo? Porque el feto de por sí se acomoda y se mueve. Es como decir a ustedes o a una persona, yo con mi dedo le hago un pequeño roce por la columna, de por sí la cabeza la tira para atrás. Es un mecanismo, una reacción automática. Es casi igual si intervenimos en la atención de un parto, la cabeza se puede deflexionar.
Por eso se recomienda, si vamos a tener un parto y el feto tiene el tamaño, las características y la madre es adecuada, dejar que el feto evolucione en forma sola. Asistido pudiera ser en algunos casos, pero normalmente no se recomienda, ¿ya? Y cuando nosotros, normalmente, ¿qué se recomienda? Cuando el feto, como hemos visto en nalgas, el feto que solitos expulse y cuando está ya más o menos a la altura del ombligo, a través de los genitales, ahí podemos nosotros ayudar a extraer los brazos, a extraer la cabeza. Y generalmente la gran extracción que se hace cuando principalmente viene el primero en pelviano y el segundo en encefálico, o muchas veces viene el primero encefálico, sale normal y el otro feto no sale porque está en pelviana, entonces tenemos que introducir las manos y a través de los pies o de las piernas jalar, o el miembro inferior más claro, jalar y poder producir la gran extracción, y como aprovechamos que todavía ya tenemos una dilatación completa y un borramiento total para poder extraer. Eso se puede hacer, muchas veces no resultan y generalmente, ¿qué hacemos? Lo que sea, si sale primero y el otro está en transversa o en pelviana, normalmente se programa una cesárea en esos casos. Pero en general, ahora, ¿qué es lo que por la gran incidencia de fetos retenidos, elongación de plexos braquiales, retención de la cabeza y los riesgos que pueden representar una atención de parto en pelviana, lo que se recomienda es la cesárea, sea primi, sea multípara o cualquiera de las posibilidades que existan. Toda paciente que viene y esté en pelviana, no interesa si es primigesta, multípara o tiene alguna patología, se recomienda inmediatamente hacer la cesárea. Entonces, el mecanismo de trabajo de parto, como pueden ver, es acomodación de las nalgas, descenso de las nalgas, rotación interna de las nalgas y desprendimiento de las nalgas. Como pueden ver en esta fotografía, al desprendimiento van viendo, ustedes va a ver un desprendimiento de las nalgas y lo dejan que poquito, porque de por sí, al feto hacer la presión sobre el recto, la mamá va a seguir pujando, va manejando esa presión y entonces el feto va saliendo y ustedes dejan que salga el potito. Una vez que salga el potito, pueden ayudar a salir las nalgas, una vez que salen las nalgas, ayudar a salir los pies. Y acá, cuando ya están viendo el dorso, ustedes ya el ombligo está en la parte del perine y ahí pueden ayudar para sacar el hombro anterior y el hombro posterior y posteriormente la cabeza, ¿no? Como pueden ver, estar viendo ustedes, ¿ves? Una vez que sale los pies junto con las nalgas, entonces la rotación hace rotación interna de hombros, acomodación de la cabeza, el desprendimiento de la cabeza y las rotaciones respectivas. Entonces, ¿qué tienen que hacer durante la dilatación? Procurar la mínima manipulación, como hemos dicho, no evitar hacer tantos vaginales. El monitoreo fetal es importante para ver si hay alguna alteración en la frecuencia y latidos cardíacos. Analgesia, igual que la cefálica, sí se puede poner. Normalmente que en nuestro medio por la dificultad de personal no se hace, pero sí se puede hacer. La amnorresis no se recomienda. ¿Por qué motivo? Porque uno, que no nos va a ayudar mucho a que el feto baje, y dos, como la cabeza normalmente, ustedes se dan cuenta, encaja en la pelvis, es como si tuviéramos un corcho sobre una botella. Cuando está en pelviana no tenemos ese cierre hermético y el cordón puede prolapsarse cuando ustedes hacen una amniorresis o cuando se produce una rotura espontánea. Por eso hay que tener mucho cuidado en esos casos, porque puede haber el prolapso de cordón. Algunos dicen que para favorecer el trabajo de parto y se acelere un poquito, estimular con oxitocina, pero se ha visto que a veces pueden producir una ligera hiperdinamia de flexión de la cabeza y complica más el trabajo de parto. Y y lo último, valoración cuidadosamente la progresión del parto, sí, porque ante cualquier dificultad o alguna alteración del latido fetal o no ven que hay una buena progresión y dilatación, conviertan en una cesárea o deriven al paciente. Y en el expulsivo,
Para el expulsivo, si es que quieren ver y muchas veces la madre quiere empujar, se le recomienda por favor no, porque deben primero comprobar la dilatación si está completa. Si no está completa, tenlo por seguro que no va, sobre todo la cabeza se va a quedar, que es el gran problema. Entonces, posición de litotomía favorece algunas maniobras para poder extraerlo. Episiotomía sí es recomendable. Y dice, se recomienda no tocar, como hemos dicho, no tocar el bebé hasta que vean ustedes el ombligo esté en la zona del perine para evitar cualquier deflexión, ¿no? Y todos los movimientos que ustedes hacen para extraer el feto deben ser los más suaves posible para evitar que haya un encablamiento de la cabeza a nivel de la región de la sínfisis púbica y definitivamente no lo van a poder extraer. Y entonces acá les presento las diferentes maniobras para las que ustedes pueden, léanlo eso, solamente les estoy poniendo el título para que lo revisen, las diferentes maniobras para poder sacar la cabeza. El gran temor que tenemos siempre en una tensión pelviana es que la cabeza se nos quede. Y entonces tenemos la maniobra de Müller, la maniobra de Rojas, la maniobra de Brach, que es la que más se utiliza, en la cual alguien apoya en la parte suprapúbica, hace la cabeza la empuja hacia abajo, si usted, como pueden ver lateralmente, se empuja la cabeza hacia abajo, y el otro es una maniobra enviando el dorso y las nalgas hacia la pelvis para que salga como si fuera un corcho. ¿Ven? Si se dan cuenta, esa forma sí, entonces jala la persona, empuja la cabeza y fácilmente puede ser. Usted, esa viene a ser un complemento del anterior que hemos dicho de Lebras con el de Marisol. Entonces, las complicaciones es que puede salir un solo pie y ahí tenemos problemas con presión en solo pie y muchas veces puede haber hasta fractura del mismo o problemas de columna. Algunas veces tenemos que hacer un solo pie y no se puede solucionar eso, tenemos que entrar a operar. Entonces, la distocia de hombro también es un gran problema porque muchas veces se tiene que terminar de fracturando la clavícula para retirarlo. Entonces, otra cosa que es importante, también puede haber una sacroorientación hacia atrás si no corrige la cabeza a nivel del suelo pélvico y queda la cabeza retenida. Y lo último, distocia de la cabeza última, en la cual, ¿qué significa eso? Que queda retenida la cabeza porque no se puede encajar al estrecho superior y definitivamente el feto en pocos minutos puede fallecer. Entonces, bueno, definitivamente retención de cabeza ya son maniobras, como dicen, de rescate, que se puede utilizar el forceps, se puede utilizar el forceps en el peor de los casos para poder retirar el feto, pero muchas de las veces el bebé nace con lesiones braquiales, cervicales o a veces con fracturas, que por eso en estos casos se recomienda preferible hacer una cesárea. Y para terminar, como pueden ver, entre las complicaciones que podemos encontrar es prolapso del cordón, traumatismo del parto por extensión de un brazo, asfixia causada por prolapso o compresión del cordón, desprendimiento prematuro de placenta, daño de órganos abdominales fetales, fractura de cuello, parálisis flexobraquial, fractura de clavícula y por último muerte fetal. Todo ello, ¿a qué conlleva? Todo eso nos conlleva a qué preferible es, y ahora es la tónica de casi 90 y tantos % de médicos, que es preferible terminar un trabajo de parto encefálica a través de una cesárea y no arriesgarse a atender un parto. Definitivamente, cuando una gestante viene ya completa en pelviana o está en lugares alejados y no queda otra opción, háganlo. Pero definitivamente tomen en cuenta lo que les he dicho, sobre todo paciencia y tranquilidad y no moviendo o ayudando mucho a movilizarse el feto va a ir mejor. Dejen la paciente echada en su cama y dejen que solo el feto avance su trabajo de parto, el expulsivo y al final a nivel del ombligo, cuando el escápulo empieza a aparecer y el ombligo está en relación con el perine, ahí pueden ayudar. Pero antes preferible no, porque no les va a ir bien el trabajo. Y esta diapositiva en la cual ustedes pueden ver cómo es la orientación en la pelvis del polo cefálico y ustedes pueden decir anterior, posterior, transversa, todas esas localizaciones.
Bueno, es todo. Ojalá que los haya orientado mucho lo que les he indicado, pero por favor lean para que tengan una idea general. Yo les digo ello porque distosia presentación, perdón, esa clase de distocias de presentación es un poquito tediosa, no creo que sea difícil para usted, pero hay que tener un poco de paciencia para leer con tranquilidad y poderse orientar bien. Bueno, no sé si tienen una pregunta, si no, gracias por la atención que han tenido y ya nos veremos en otra oportunidad. ¿Me escuchan? Sí, doctor, muchas gracias por su clase. Listo, hijos míos. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Ya, doctor.